mesa de recepción para evitar que el recién nacido pierda temperatura. ¿Sí? Ok, y con respecto a lo que hablaba con respecto al tema de la episiotomía, ¿sí? En el primer nacimiento de mi hija, ella nació con un cordón de vuelta, la madre por ahí no hizo las clases de preparto, ¿sí? Y el nacimiento era como que ella pujaba, la nena, o sea, mi hija salía, tenía la cabeza ahí afuera y volvía para adentro, ¿sí? Porque tendría una circular Y de cordón, seguramente. bueno, supuestamente era porque, según el obstetra, ella lo que hacía era fuerza con el cuello, de hecho tuvo el cuello lleno de hematomas, ¿sí? En el, hacía fuerza con el cuello y no con el abdomen, ¿sí? De hecho la tuvieron que asistir, hubo parteras que la ayudaron haciendo presión, que con la profesora de práctica de obstetricia estuvimos charlando también, yo se lo comenté, como que le hicieron, la ayudaron a hacer fuerza desde arriba, desde la panza, para ayudarla, eh, para que pueda salir. Y a ella le tuvieron que hacer una Una episiotomía. episiotomía, seguramente Sí. porque no salía porque el canal de parto abajo era muy rígido y no le permitía a la cabeza desprender. Claro, Entonces se le hace la episiotomía. y el obstetra lo que me había explicado me decía en ese momento, me dice, mira, vos lo podés ver, yo estaba ahí al lado, estaba presenciando Sí, sí, ahí. sí, sí. Me dice, si no, si tratá de hablar con ella, si no sale, me dice, o no, no, Te quedaste sin audio, Oscar. me dice, No te escuché teniendo nada de lo que dijiste. que lo que me plantea, lo que no, me planteó a mí, o sea, para que hablara con la madre en ese momento, cuando estábamos ahí en la sala, era que si ella no colaboraba o no se tranquilizaba, que le iban a tener que practicar una cesárea. ¿Sí? En ese momento lo que le hizo fue, yo no me acuerdo en realidad si fue el tipo de corte que le hizo, sé que le tuvo que hacer una episiotomía, eh, y de esa manera, bueno, nació mi hija. Bien. También tuvo, yo estuve en ese momento, vi cuando salió morada, Es eh, normal. sí, eh, le tuvieron que practicar reanimación porque en ese interín, en ese lapso que estuvo un tiempo sin respirar, por todo el tiempo que estuvo entraba y salía, estuvo 5 días en neo, y yo en esa parte no lo pude ver. Me sacaron de la sala y no pude presenciar más nada. Después el neonatólogo charló conmigo, me explicó que el tipo de reanimación que se hace a veces no es del todo aceptable por el padre que está ahí, entonces por eso te Claro, corren y te sacan. exactamente, exactamente. Me dice, Lo que nosotros pasa, tenemos que ha hecho ya con la presentación en un cuarto plano prácticamente, ha hecho una bradicardia fetal, entonces hicieron la episiotomía para acelerar los pasos y la reanimación que le han hecho ha sido un apoyo con máscara de oxígeno y nada más. claro. Pero todos los Ujú, chicos que una vez que los chicos entran en un aneo internado por X motivo, son 4 o 5 días de internación. Pero es claro, una sí, serie sí. de pasos que implican primero ayuno, luego, perdón, luego alimentación por una sonda, luego ir probando la tolerancia. Entonces son todos pasos lentos para evitar complicaciones. Pero seguramente ha tenido un pequeño disminución del Apgar y nada más, ¿sí? Sí, sí, después fue todo normal. Ellos me decían que por ahí por el tema de por ahí que traga líquido, en eso de que se retiene mucho más tiempo del que tiene que estar, por ahí de toda la aspiración Eso que es le tienen que hacer. el tragado de líquido es Sí, un mito, una leyenda urbana. Los fetos, dentro sí, de su fisiología, tragan y respiran en un medio líquido. Lo que sucede es que a veces sí, ese líquido puede tener materia fecal que se llama meconio y puede ser espeso. coño, sí, En el posparto, si el feto le costó expulsarlo, puede tener dificultades respiratorias transitorias. Nada más que eso. Y bueno, seguimos con otros
Listo, Melissa. listo. Gracias, profe. Bien. Melissa Profe, Galván. Ah, no, perdón. Hola, Melissa. profe, Hola, Melissa. ¿cómo va? Feliz cumpleaños. Gracias. Em, Le iba a preguntar, las infecciones que eran consecuencia de una proliferación de una bacteria, ¿no? De una Y vos bacteria. habías explicado tres vías. La canalicular ascendente, ¿me explicás cuál era? ¿Cómo La era? vía canalicular ascendente es cuando una bacteria, a través de un conducto anatómico, asciende e infecta un estadio más arriba. Por ejemplo, una infección urinaria alta. El mecanismo de ingreso de una infección urinaria alta es a través del uréter. Por ejemplo, una endometritis. De la vagina va la bacteria, llega por vía propia o vehiculizada por maniobras nuestras, de la vagina llega al útero y produce una endometritis, por ejemplo. Eso sería la vía canalicular ascendente de un proceso infeccioso. Y te hago ¿Sí? otra más. Por ejemplo, si se hace un estudio de estreptococo y le da negativo, pues, y pone en el momento del parto tiene estreptococo, ¿cómo nos aseguramos de eso? Para eso está el hisopado de estreptococo se realiza entre la semana 35 y 37, porque está demostrado estadísticamente que si la paciente es negativa en ese momento, es muy improbable que sea Ah, positiva en el momento de parto. Como el estreptococo coloniza o sea, coloniza el tracto y a veces está y a veces se va y a veces vuelve, pero tiene ciclos largos. Entonces, si yo le hisopo a la paciente a las 28 semanas y da positivo, porque yo, por ejemplo, tenía flujo y me informan que dentro de su flora está el estreptococo, yo igual a esa paciente, por más que el hisopado dé negativo, como sé que la paciente porta el estreptococo en alguna otra oportunidad, yo a la paciente le hago la profilaxis igual. Pero si el hisopado es negativo en el momento de realizado a tiempo, entre la semana 35 y en la semana 37, no hay que hacerle profilaxis antibiótica, porque las por eso es posibilidades importante de que tener, tenga estreptococo son muy improbables. claro, y la Igual es un historia tema clínica. discutible, ¿eh? Es un Sí, sí, tema sí. recontra discutible. La profilaxis sistémica y el cultivo sistémico para estreptococo en la Argentina son muy pocos países en el mundo que lo aplican en forma sistemática como la Argentina. ¿Eh? Muy pocos países en el mundo. ¿Por qué? Porque el impacto. A ver, ¿ustedes saben la historia de estreptococo, cómo surge? Por una denuncia en un canal de televisión. Sí, ¿Sí? sí, más o menos había leído eso, sí. Nosotros estamos, esto no es lo que la ciencia y nuestro sistema de salud dice, que es una opinión personal, que es tema de discusión de que se discutió. Nosotros tenemos en el hospital 6.000, 5.000 nacimientos anuales. ¿Sí? Nosotros no estamos cultivando a las pacientes por estreptococo a todas, absolutamente a todas, porque no tenemos la capacidad operativa para realizarlo. Y las que están cultivadas y le da positivo, se le hace la profilaxis, y las que no están cultivadas, la tratamos según la normativa de cuando no está cultivado, que es, se hace profilaxis antibiótica para estreptococo en la paciente con un parto de pretérmino, con una rotura prematura de membranas tubulares mayores de 12 horas, con antecedente de ser portadora de estreptococo en alguna otra oportunidad, o con antecedente de una muerte fetal perinatal de origen incierto. ¿Sí? Entonces, si vos venís en trabajo de parto, en embarazo de término, no tenés rotura prematura de membranas ovulares, no tenés antecedente de muerte fetal, no tenés fiebre, no se hace la profilaxis de estreptococo. Si tenés alguno de esos factores, se te hace la profilaxis, y si tenés un cultivo positivo, claramente se te hace la profilaxis. La tasa de mortalidad por infección por estreptococo es extremadamente baja. ¿Sí? Y si lo Entonces, tiene, conviene hacer o sea, lo más conveniente sería planear el día de parto, ¿o no? no, Para administrar. solamente eh,
está científicamente demostrado que lo único que sirve es en la paciente portadora de estreptococo hacer la profilaxis durante el trabajo de parto. No te sirve tratar al estreptococo antes, ¿sí? Lo que disminuye la infección en el recién nacido es la profilaxis durante el trabajo de parto. Y lo que se hace es, una vez que la paciente entra en trabajo de parto, se le hacen 2 gramos de ampicilina intravenosa y luego 1 gramo de ampicilina intravenosa cada 4 horas hasta el parto. Inmediatamente después del parto no se le hace absolutamente más nada a la madre. En caso de cesárea, si la paciente es portadora del estreptococo y la paciente no está en trabajo de parto y no tiene rotura prematura de membranas ovulares, no hay que hacer profilaxis para estreptococo, porque el contagio del estreptococo que produce la sepsis aguda, ¿sí? Precoz, es por el pasaje en el canal de parto o por el contacto del líquido amniótico con un tracto genitourinario contaminado con estreptococo. Entonces, membranas íntegras, no se hace profilaxis antibiótica en una cesárea. Si la paciente no está en trabajo de parto y va a cesárea, ¿se entiende? Sí, Distinto es clarísimo. Distinto si la paciente está en trabajo de parto, vos empezás con la profilaxis antibiótica para estreptococo y decidís una cesárea porque cambia la vida de parto. Bueno, ya está hecha la profilaxis, ¿sí? Pero yo tengo vos sos portadora de estreptococo, tenés 2 cesáreas anteriores, no rompiste bolsa, te hago la cesárea programada, no es necesario hacer profilaxis. Algunos la hacen, sí, pero no es necesario. Los que discuten la profilaxis discuten de la baja mortalidad, de la baja incidencia de la sepsis por estreptococo. Lo que pasa es que al que le toca es una catástrofe, claramente, ¿sí? Y que solamente previene la sepsis precoz, no la tardía, porque el estreptococo puede producir una sepsis precoz o una sepsis tardía al mes. Y el recién nacido, para que se produzca una muerte por estreptococo, se tiene que dar una serie de factores. Primero, una paciente portadora de estreptococo. Segundo, un recién nacido que se contagie y que sea susceptible. Porque no todos los fetos se contagian y no todos los fetos que se contagian hacen un cuadro de sepsis mortal. Pero vos prevenís la precoz, pero no prevenís la sepsis tardía, que afortunadamente es rara, pero sigue pasando. O sea, al mes, ¿sí? El feto se contagia porque tiene contacto con la madre que tiene estreptococo y puede hacer una sepsis tardía. ¿Se entiende? Al mes, o sea, al mes de que nace, Sí, se puede señora. contagiar. Sí. Wow. Cecilia Cisterna. Buenas noches, profe. Yo quería hacer una pregunta. Cuando tengo, por ejemplo, ya ingresa una mujer en trabajo de parto y cuando la examino me encuentro con lesiones compatibles, por ejemplo, con herpes virus o con HPV. ¿Cómo encaro ese parto? La paciente está en trabajo de parto, tiene lesiones activas de herpes viral, es una contraindicación para parto vaginal. Ok. La paciente está en trabajo de parto y tiene HPV condilomas, si los condilomas no actúan de tumor previo, ¿sí? O sea, si no es un Ujú. condiloma gigante que obstruye el canal de parto, no es contraindicación para un parto por vía vaginal. Perfecto. Listo, gracias. Sara Pardo. Buenas noches, sí, te escucho. Gracias.
No, el estreptococo es otra cosa. Habitualmente no produce, no es un germen habitual productor de infección urinaria el estreptococo. ¿Sí? Generalmente los gérmenes productores de infección urinaria son la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, son los gérmenes más comunes que se encuentran en la vía urinaria. La infección por urinaria es muy común en la mujer, ¿sí? Muy común en la mujer y la causa es anatómica, básicamente porque tiene una uretra muy corta y esa uretra desemboca en el introito vaginal, en el vestíbulo, que es un lugar colonizado por bacterias, y también hay causas sociales, ¿sí? Muchas mujeres, y lo digo así generalizando, cosa que no corresponde generalizar, pero qué sé yo, voy a ser un poco ordinario, ¿no? Pero yo voy a ver un recital de los Rolling Stones y a mí me da ganas de hacer pis y me voy atrás de un árbol y hago pis, ¿sí? Y las chicas tienen que ponerse en la cola del baño químico, que es un asco, hacer hora y media, 2 horas de cola para, para poder hacer pis si es que se animan, y entonces restringen líquidos en algunas circunstancias de la vida para no ir al baño a hacer pis. Y eso no es bueno, eso aumenta el riesgo. ¿Sí? Un ejemplo, alguna de ustedes a veces por ahí no van al baño, salvo que estén en la casa de una amiga, en un lugar que tenga mucha confianza. Entonces retienen también orina y eso también aumenta el riesgo de infección urinaria. Sumado a eso, también a veces hábitos higiénicos como el uso excesivo del bidet, ¿sí? El bidet está hecho para limpiarse la región anal y está genial para lavarse las patas, ¿sí? Que es para lo único que se debe utilizar el bidet, ¿sí? Está buenísimo, para lavarse las patas está genial. Porque yo cuando era joven ponía los pies adentro de la pileta, pero ahora ya no puedo porque no me da la flexibilidad. Entonces los pongo en el bidet. Una puño percusión te hicieron. Te golpearon la región lumbar para ver si tenías dolor, que eso es un signo de infección urinaria alta. Bien. Ahí tenías una pielonefritis. Bueno, lo que pasa que vos con el antecedente que tenías de infecciones urinarias fuera del embarazo, el embarazo es un estado que predispone también a la infección urinaria, porque se producen muchas modificaciones anatómicas y uno de los mecanismos por los cuales se produce infección urinaria alta en la embarazada es porque esas modificaciones anatómicas aumentan la posibilidad de reflujo vésico ureteral, o sea, cada vez que haces pis, no solo sale por la uretra, sino un poquito de pis vuelve para arriba al riñón. Entonces, alguna bacteria metida ahí en la orina por una bacteriuria, ¿sí? Hizo que ascienda y te produzca la infección urinaria alta. Si ahora seguís haciendo infecciones urinarias fuera del embarazo, hay que hacer varias cosas. Primero, ver qué germen es. Segundo, hacer un estudio de la vía urinaria completo. Y tercero, a veces se hace profilaxis antibiótica para que las pacientes no hagan infecciones urinarias recurrentes. Profe, ¿puede ser que en las embarazadas la infección urinaria produzca contracciones? Por supuesto, la infección urinaria es la causa más común asociada a amenaza de parto pretérmino y las infecciones urinarias no pesquisadas en tiempo y forma o no tratadas adecuadamente producen parto pretérmino, rotura prematura de membranas ovulares y bajo peso al nacer.
Profe, buenas noches, ¿me Acá, escucha? sí, a ver que voy a contestar un par de preguntas del chat. Bueno, algunas del examen ya lo vimos, el horario ya está. La causa del labio leporino no es tema de hoy, pero es una malformación por falta de cierre en el momento que se cierran las branquias en el embrión. Eh, Acá una de las chicas pone, yo tenía muchas infecciones urinarias y me dijeron que tenía una bacteria llamada clamidia. La clamidia no produce infecciones urinarias. La clamidia produce síntomas similares a la infección urinaria y si vos te haces cultivos de orina y tenés una clamidia, el cultivo te va a dar siempre negativo porque tenés que ir a buscar la clamidia, que no se hace mediante técnicas de cultivo. ¿Sí? Bien, alguien me preguntó algo, que le corté el rostro. ¿Quién era? Yo, profe Blechder. No, eso era, yo le escribí en el mensaje con respecto a eso que me habían dicho que sufría muchas infecciones urinarias por tener clamidias, digamos. No, en realidad la clamidia te producía síntomas urinarios, pero no eran infecciones urinarias. María Libardoni había levantado la mano. Sí, profe, te hago una pregunta en cuanto al campo operatorio, ¿sí? ¿Se puede desinfectar solamente lo que es la camilla con agua oxigenada? No, generalmente para la camilla se utiliza, ahora estamos utilizando, se pueden utilizar soluciones de hipoclorito de sodio o de amonio cuaternario. Y la camilla no se desinfecta, ¿sí? Se decontamina, O sea que la camilla se decontamina. claro. No se infecta porque no está infectada, ¿sí? Ok, Es un término con, incorrecto, desinfectar. entonces se decontamina, ahí está. Con hipoclorito de sodio y amonio O cuaternario. amonio cuaternario. O ya, gracias. Algunas instituciones, algunos lugares, tienen quirófanos con lámparas de, eh, de luz ultravioleta. Entonces, una vez que termina una cirugía, lo limpian con agua, prenden, cierran el quirófano, prenden la luz ultravioleta, lo dejan 10 minutos, apagan y entran y ya está decontaminado también. Es otra forma de hacerlo. Pero estamos hablando, no sé, debe tener la Suiza Argentina, el FLEN y no sé quién más de tener esa tecnología. Sara Pardo, me parece muy bien. Bien. Recurrentes infecciones urinarias. Sí, en realidad a veces pasa que el paciente tiene una hiperreactividad uterina, tiene molestias, y a veces es muy delgada la línea diagnóstica entre la amenaza de parto pretérmino y la molestia, y un paciente que tiene infección urinaria a repetición tiene alto riesgo de un parto prematuro, entonces a veces uno peca en exceso de tratamientos. Yo lo veo en la práctica diaria que a veces muchos pacientes, la embarazada tiene síntomas urinarios bajos y a veces es normal y tenemos un sobrediagnóstico también de infección urinaria. Uno tendría que tener un cultivo de orina que documente que el paciente tiene una infección urinaria para realizar el tratamiento, ¿no? Siempre. Sí, no, yo no puedo, sí,
Lo que te pasó a vos le pasa a muchísimas pacientes que hacen infecciones urinarias de repetición. Algunas mujeres que tienen que tomar en forma profiláctica durante un tiempo largo un antibiótico nocturno antes de dormir para evitar la recidiva de la infección urinaria. Y ahora no te está pasando. Ahora no te está pasando. No, puede que no te pase más. No necesariamente te va a pasar lo mismo en el segundo embarazo. Vos lo que tendrías que haber hecho ahora, en venganza, no llevar al nene al baño. No, más vale, obvio. Y eso es una decisión ya definitiva, ¿no? Agua, mucha agua, acidificar la orina. Para acidificar la orina tenés que incorporar muchas cantidades de vitamina C, comer mucha carne, ya sé que hoy es casi prohibitivo comer mucha carne, pero consumir 2 o 3 naranjas por día o suplementos de vitamina C. El agua de arándanos, el jugo de arándanos también es muy bueno para prevenir la infección urinaria. Pero la paciente que tiene infección urinaria a repetición tiene que hacer pis agua. ¿Viste? Agua, orinar claro, clarito, 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 casi transparente, como si fuera agua. De esa forma se previene. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Por diarrea. Agua, entonces. Bien. Bueno, sigo con lo demás, Sara, porque si no, seguimos con los demás alumnos, Sara. Melissa Galván, Yo otra vez. La asepsia era sepsia para es los objetos, abolición total sí, de hongos, virus, hongos, virus, bacterias, parásitos y sus formas de resistencia. en objetos. Y sí, porque no, en un Y paciente, la o sea, antisepsia en el personas momento el momento en la vida en el que el paciente se le hace una sepsia es cuando va al horno crematorio. No, porque sabes que yo soy de una de las que creía que la asepsia era para las manos, o sea, como el jabón, asepsia. Ya, No era para la cosa. eso sería una Em, antisepsia. Cuando vos te lavas las manos con un jabón común, ¿sí? Un Lux, un DAM, haces antisepsia. ¿Por qué? Porque el jabón tiene efecto detersivo. ¿Qué hace? Disminuye la tensión, primero que licúa las grasas y disminuye la tensión superficial. Entonces, no las mata las bacterias, pero disminuye la tensión superficial de la bacteria. Entonces, cuando viene el chorro de agua, arrastra la bacteria y por arrastre la disminuye. Entonces, por eso es importante el lavado de manos. Vieron que ahora que está más que nada, que está el coronavirus. En el caso del coronavirus, el lavado de manos sí es vericida. ¿Por qué? Porque el coronavirus está recubierto de un tejido lipídico. Entonces, el jabón, ¿sí? Le rompe
esa cubierta lipídica que tiene el virus y lo transforma en un elemento no infectante, ¿sí? Porque requiere tener esa cubierta para poder infectar una célula. Eso es una forma de hacer antisepsia, ¿sí? Sí. ¿Y quién se encarga de hacer la asepsia en los instrumentos? O sea, que vamos a usar. Eso Los también. técnicos en esterilización. Ah, ok. O sea, por ejemplo, en un parto, generalmente los elementos que se utilizan en el parto, la enfermera de la sala de parto lo que hace es, lo deja en agua con lavandina, una vez que la lavandina y el agua a todos los bichos que hay, la saca, la enjuaga, con un detergente enzimático, lo cepillan, lo lavan, ¿sí? El detergente enzimático lo que hace es saca toda la materia orgánica, ¿sí? Y luego lo escurren bien, lo empaquetan, lo envuelven y lo entregan al servicio de esterilización, que tiene un jefe, un encargado, y los que manejan eso son los técnicos en esterilización, que es una carrera terciaria, ¿sí? Muy interesante, en el cual se tiene que cumplir ciertas normas de manejo del material contaminado, del manejo del material estéril, se verifica la esterilidad mediante tutores, por ejemplo, se colocan ampollas que viran de color o reactivos que viran de color, y en los lugares donde se esteriliza, cada tanto se hacen estudios de calidad colocando ampollas con bacterias en el interior y luego se saca esa ampolla y se cultiva para ver si la ampolla cultiva o no. ¿Sí? Se colocan unas ampollitas cerradas con bacterias. ¿Sí? Se esteriliza la caja. La instrumentadora, cuando va a trabajar, saca esa ampollita, ¿sí? Y la manda a cultivar para ver si los procesos son los adecuados. ¿Sí? La eritromicina se le coloca a los chicos tanto en el parto vaginal como en una cesárea. Tania Gabotti. Ahí no me andaba el mouse. Sí, profe, no, capaz que es medio tonto lo que voy a preguntar, ¿no? Pero me puse a pensar con Las respecto a preguntas nunca son tontas son las Bueno, respuestas. es verdad. Con respecto a la episiotomía, ¿no? Nosotros lo vamos a estudiar, o sea, lo estudiamos, lo tenemos que leer, todo. Pero en el momento de la práctica, o sea, en el momento de ir y hacerlo, eso tenemos que esperar a recibirnos y bueno, ¿no? Que no, porque no es lo mismo leerlo, estudiarlo, imaginártelo que la Eso práctica lo vas a hacerlo. practicar y lo vas a hacer vos el día que trabajes como obstétrica en alguna Claro, institución. Sí, sí. ok. ¿Qué cosa? Entonces, porque Mirta lo que dice Franco, el libro es una cosa. no, todo requiere de Profe, práctica, claramente. ¿Sí? ¿qué Mirta pasa? Franco, Sí, ¿qué pasa en una episiotomía si se vuelven a abrir los puntos? ¿Por qué no se puede volver a suturar? cuando cualquier lesión que se vuelva a abrir, ¿sí? Para suturarla y que quede suturado, tenés que resecar sustancia y volver a cerrar. Si se dieron condiciones que hicieron que se abra la episiotomía, si vos la querés resuturar la episiotomía, lo que tenés que hacer es hacer una anestesia, resecar los bordes de la episiotomía y volver a suturarlo, lo cual generás una condición peor que la condición inicial en la cual falló la episiotomía y se abrió. Y existe la posibilidad que se vuelva a abrir de vuelta. Entonces, como no pasa absolutamente nada con una episiotomía abierta, porque no pasa absolutamente nada, granula y queda bien, ¿sí? No es recomendable resuturar la episiotomía. Gracias, profe. María. Si no es recomendable volver a suturar, si se abre la episiotomía, al momento de que la paciente vaya al baño a evacuar, ahí hay un canal de entrada de evacuación. No tiene nada que ver las margaritas con los chanchos. Pero cuando no la mujer está... defeca por el ano y no la materia fecal cae hacia atrás y no pasa por la episiotomía. No digo que pase por la episiotomía, pero no se produce una entrada posible de bacterias, por más que la materia fecal vaya para atrás. No sé, no. Sí,
Sí, pero si la paciente se higieniza adecuadamente, si no usa el bidet, si usa el papel higiénico de adelante hacia atrás, Sí. no tendría por qué tener No. problemas. Ok. ¿Y entonces qué tenés que dejar? ¿Que el tejido vuelva a unirse Se cierra solo? solo. Se cierra solo, se Ah. rellena, el faltante se rellena. Ah, ok, gracias. ¿Se Blackberry higieniza Yamila, yodo jabonoso para que no se infecte? el yodo jabonoso no se utiliza en el periné, se utiliza la solución, ¿Solución? porque el jabonoso irrita las mucosas, en mucosas no se utilizan jabones. Ah, ok. Está bueno eso. ¿Y usás solución entonces? Cuando nosotros compramos un producto que es el jabón Lactivón, jabón de uso íntimo, estamos comprando algo antifisiológico porque la única cavidad que se limpia y se cepilla es la boca. El canal anal no se limpia y la vagina no se limpia, ¿sí? La vagina no se lava ni se limpia, porque tiene una flora y la flora lo protege. Si uno se utiliza jabón o utiliza el bidet para evacuar o limpiar la vagina porque no le gusta la secreción que tiene, está barriendo los gérmenes, las bacterias habituales. La vagina tiene un bacilo que se llama bacilo de Doderlein o lactobacilo, que tiene la capacidad de consumir el glucógeno de las células que se descaman del cuello y de la vagina. Las células de la vagina y del cuello uterino tienen un alto contenido de glucógeno. El glucógeno es la forma en la cual se almacena la glucosa. Los bacilos de Doderlein consumen glucosa y generan ácido láctico. El ácido láctico disminuye el pH de la vagina y la vagina, al tener un pH ácido, es como una conserva de vinagre que evita que proliferen hongos y bacterias patógenas. Por lo tanto, no es conveniente ni adecuado el lavaje y las duchas vaginales. Cuando una mujer tiene flujo y se hace duchas vaginales, ya entra en un círculo vicioso en el cual tiene que lavarse cada vez más para tener menos secreción vaginal. Y eso es un error gravísimo. Sara Pardo. A veces uno, hay situaciones en el accionar en el cual uno tiene que decidir, no puede el paciente decidir absolutamente todo, ¿me entendés? Y yo no podría decir lo que no era necesario porque no estuve ahí, no lo vi. Y yo no creo que vos hayas visto el peiné distendido como para ver si era necesario o no. No tiene nada que ver la episiotomía con la infección urinaria. Pero ¿por qué decís que no correspondía? ¿Y cómo sabes que estaba saliendo bien? ¿Cómo sabes que no se estaba por desgarrar? Porque ahí está el tema. Porque vos no podés tener la visión, vos no podés tener la visión del periné. Esa es una visión que la ve el profesional. Puede ser que esté mal hecha, sí, por supuesto.
pero no es cuestión de posición, es cuestión de observar el margen del ano, y si el margen del ano se abre mucho, el riesgo de desgarro de cuarto grado es alto. Y pudo haber ocurrido eso y vos eso no lo percibís. ¿Me entendés lo que te digo? Vos podés tener un parto normal con un desgarro de cuarto grado, tranquilamente, y vos no lo percibís eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, la episiotomía no te acelera el parto y la episiotomía no te previene un montón de cosas. Lo único que te previene en la episiotomía es el desgarro de tercer y cuarto grado, nada más. Si vas a tener un parto, si tenés riesgo de desgarro de tercer y cuarto grado y no se te hace la episiotomía, se puede producir el desgarro de tercer y cuarto grado y el parto se va a hacer exactamente igual. No es que no se hace el parto porque no se hace la episiotomía. Ahora, cuando uno decide hacer una episiotomía, no digo que sea tu caso, pero cuando uno decide hacer una episiotomía es porque uno considera que hay un alto riesgo de desgarro de tercer y cuarto grado. ¿Se entiende? Porque hay ciertas cosas que uno evalúa. La elasticidad del periné desde la horquilla hasta el ano, ¿sí? Si uno ve que ese tejido no se estira, ¿sí? No se elonga adecuadamente, no es flexible, hay riesgo de desgarro. O la apertura excesiva del ano, porque cuando el rafe medio y todo ese piso pelviano tironea del esfínter anal, lo abre. ¿Sí? En esos casos hay alto riesgo de desgarro. Entonces, esos serían los casos en los cuales uno debería decidir hacer una episiotomía. No sé si es tu caso, ¿sí? ¿Sí? Yo no te digo que esté bien lo que hayan hecho, pero tampoco te digo que esté mal, porque eso se decide ahí en el momento. Es difícil. Pues no, después es tarde y antes es apresurado. ¿Se entiende? Es una decisión en un momento determinado del parto, en un momento crítico en el cual uno dice, bueno, este periné da, este periné no da. A veces uno exagera de más y a veces uno exagera de menos. De todo modo, en mi opinión personal, es preferible de más que de menos, ¿sí? Porque un desgarro de tercer y cuarto grado generalmente es un trastorno grave de muy difícil resolución. No, 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 soy un ser humano, que me equivoco. No, no, pues yo te digo, soy un ser humano que me puedo equivocar también, tranquilamente. Legder Profe, ¿me escucha? y Quería consultarle. Yo, con respecto a lo que me pasó en uno de mis partos, fui a parto natural y la doctora me quería hacer poner la penidural. Y ella me dijo que si yo no me ponía la penidural, me iba a retrasar en el parto si yo no empujaba lo que tenía que empujar. ¿Eso es correcto o no tiene nada que ver? la peridural es para sacar el dolor y la peridural lo que te permite también, en algunas condiciones, es necesaria e indispensable. A veces sucede que el dolor genera, evita una relajación adecuada del periné o evita el dolor, una adecuada dilatación del cérvix, ¿sí? En algunas ocasiones. En algunas ocasiones la peridural es necesaria y en otras es recomendable. Yo en la práctica habitual le digo a las pacientes que la peridural es lo mejor que te puede pasar en la vida. Después, si vos no querés tener peridural, bueno, no te la damos. Pero la peridural permite que la paciente discurra la etapa final de su periodo dilatante con muy poco dolor, lo cual lleva a la paciente al periodo expulsivo con mucha más energía y mucho más confort, ¿sí? La peridural permite una relajación más adecuada del periné.
Si nosotros le hacemos peridural a todas las pacientes, las posibilidades de desgarros graves son menores en la paciente. La peridural disminuye la incidencia de necesidad de episiotomía, ¿sí? Tiene muchas ventajas la peridural, pero primero hay que tener en cuenta dos cosas. No es una anestesia, sino es una analgesia. O sea, no produce una abolición total del dolor, sino lo disminuye. Y el periodo expulsivo va a doler igual, menos, pero va a doler igual, ¿sí? Eso es todo lo que te puedo decir de la peridural. Gracias, profe. Loisy dice acá, no sé cómo está tu nombre. Loisy. Hola, profe, buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta personal que me pasó durante mi primer embarazo. A la hora de las contracciones fui al hospital, no me dijeron nada de que tenía la presión alta y eso. No sé, quiero saber si fue una equivocación de ellos o es algo que contraes en el momento, durante las contracciones. No, Bueno, no, fui al mirá, hospital. yo no creo que te haya mandado a tu casa con hipertensión. Te han Claro, encontrado con hipertensión y han actuado. Vos podés tener hoy un control de embarazo absolutamente sí. normal y mañana estar hipertensa, ¿sí? Ah, bien, porque yo tuve eclampsia y quería Exactamente. saber eso, si la presión arterial alta es del momento o se pudo haber prevenido. La eclampsia es una de las complicaciones más graves y severas de la hipertensión gestacional, ¿sí? A Se veces pudo haber va prevenido entonces va precedida de un cuadro previo que se denomina preeclampsia, y a veces la Sí. paciente tiene valores tensionales normales. Consulta a la semana 37, la paciente tiene una TA de 120-80 milímetros de mercurio de sistólica y de diastólica, son valores tensionales normales, y en la semana siguiente, en esa semana, se pone hipertensa la paciente, ¿sí? Hace una Sí. hipertensión gestacional severa muy rápidamente y hace una eclampsia. Yo le hice una cesárea a una paciente en privado, no hipertensa la paciente, no tuvo ningún valor tensional alterado durante su embarazo, ninguno. La interno por un embarazo de 41 semanas, le hago una inducción. Como no progresa el trabajo de parto, le hago una cesárea. En los posoperatorios solamente tuvo un registro de 140-90 de tensión arterial, ¿sí? Al Sí. tercer día del posoperatorio, con valores tensionales normales, le di el alta. Y la paciente vino a la semana convulsivando, hipertensa. Es una Claro, yo forma rara llegué de con aparición de eclampsia. contracciones. Es una forma Sí. rara de aparición de eclampsia. Pero, Claro, yo llegué con contracciones, pero no me detectaron nada en el momento. Cuando llegué a casa, seguía con las contracciones cada vez más fuertes. Y bueno, ya ahí ya no me acuerdo más. El papá de mis hijos me comentó que comencé a vomitar, a convulsionar. Y bueno, me llevaron al hospital. te Mi nene operaron. nació claro, me hicieron cesárea de urgencia. Mi nene nació sin latidos. Ahí yo era muy chica, fui mamá muy joven, así que no entendía muy bien. Por eso le hice esta pregunta para poder sacarme la duda qué fue No, lo que yo creo pasó que, en ese no creo, momento. o sea, me estás pidiendo que juzgue algo que no vi. No creo que te Claro, haya mandado a tu casa estando hipertensa, ¿sí? por eso quiero saber si se pudo haber prevenido o fue algo del momento. Que A veces te toman la presión arterial, tenés 120-70, te vas a tu casa, te pones hipertensa y haces una eclampsia. Bien. No es lo más habitual, pero pasa. Por eso te conté la anécdota esta recién. Laura Ah, Cardoso. sí. Sí, profe, yo me había tomado cuando estaba embarazada en el último trimestre y No tenía escuché nada de lo que estás diciendo. que me había tomado la presión cuando estaba embarazada en el 8º mes, más o menos. Apaguen los micrófonos, chicos. Y tenía 160, 90, me fui al hospital. Cuando me toman allá había bajado 150, 90, pero ya me habían dejado internada. Y porque 150-90 es hipertensión arterial. Después me hicieron, bueno, los estudios, qué sé yo, y supuestamente me dijeron que tenía preeclampsia. O sea, no me dijeron, me enteré recién en el segundo embarazo
que era de alto riesgo porque me habían derivado y no entendía el por qué, y después me explicaron en el hospital que era porque había tenido una preeclampsia en el primer embarazo. Bien. Hay un micrófono abierto, chicos. Hay un micrófono de Melina Vázquez tiene el micrófono prendido. Bien, por favor, apáguenlo, chicos, porque se escucha eco. No, sí, está bien. El antecedente de preeclampsia es un criterio de un control más estricto, al menos en el embarazo siguiente. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vamos yendo todos, ¿sí? El sábado, hoy jueves, sí, el sábado a las 11, antes les subo un link de Webex y sola y exclusivamente vamos a charlar temas del tema, no experiencias personales. Hoy, viste, hablamos mucho de experiencia personal, bueno, pero para hablar un poquito más dinámica, pero vamos a abocarnos más, aprovechen para estudiar y generarse dudas, ¿sí? Estudiando nos generamos dudas y vamos a empezar a evacuar dudas, que tenemos varios días para evacuar dudas antes del parcial, ¿sí? Una vez una vez que el jueves previo al primer parcial, ahí cerramos la cortina y ya no se explica más nada, ¿sí? Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos, chicos. Podemos